Bienvenidos y gracias por observar este tutorial en donde se explica cómo se halla el torque de objetos a los que se le aplican fuerzas inclinadas. A continuación vamos a averiguar el torque de dos objetos. El primero es averiguar el torque sobre esta tuerca a la que se le aplica una fuerza con la ayuda de esta llave. En este caso, la fuerza es perpendicular a la llave y la distancia o brazo desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto donde está girando la tuerca es de 0.3 metros. También vamos a averiguar el torque sobre esta tuerca con la ayuda de esta llave, pero la fuerza se aplica en forma inclinada. Esa fuerza forma un ángulo de 40 grados con el eje horizontal de esta llave y el brazo o distancia es el mismo del primer ejercicio. En ambos casos, al aplicar la fuerza, la llave girará en el sentido de las manecillas del reloj y la tuerca también girará en el sentido de las manecillas del reloj, y cuando la fuerza y el objeto giran en el sentido de las manecillas del reloj se identifican con signo negativo. Recordemos que el torque o momento de fuerza resulta del producto de una fuerza aplicada multiplicada por la distancia o brazo desde el punto donde se aplica la fuerza hasta el punto donde está girando el objeto. Para hallar el torque o momento de fuerza en este primer ejercicio se multiplica la fuerza por la distancia o brazo. Y al realizar esta operación obtenemos que el torque o momento de fuerza es de menos 10.5 newtons por metro. Para hallar el torque o momento de fuerza en este segundo ejercicio y como la fuerza es inclinada se deben averiguar sus componentes. Recordemos que las componentes de un vector inclinado se hallan en la siguiente forma. Desde el punto de origen se traza un vector hasta la parte superior donde finaliza el vector y esta es la componente horizontal, identificada como f sub x. Y desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector se traza la componente vertical, identificada como f sub y. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales donde se explica el concepto de torque o momento de fuerza, también la forma de hallar los componentes de un vector inclinado. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Continuamos con el ejercicio. Aquí podemos trasladar en forma paralela la componente vertical en el punto donde se origina o se aplica la fuerza. Como no conocemos el valor de la componente vertical, la podemos averiguar mediante una función trigonométrica de este triángulo rectángulo. Esa función es el seno, el cual dice que el seno de un ángulo, en este caso el ángulo alfa, es igual a la división entre el lado opuesto al ángulo dividida por la hipotenusa. Hacemos el reemplazo. Aquí el seno del ángulo alfa es igual al lado opuesto, que es f sub y la hipotenusa, que viene a ser f. Como vamos a averiguar f sub y, la despejamos, o sea que la dejamos sola en este miembro de la igualdad. Para ello, la fuerza que aquí está dividiendo pasa al otro miembro de la igualdad a multiplicar, quedando que f sub y es igual al producto de la fuerza por el seno de alfa. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí está el valor de la fuerza y este es el valor del ángulo. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 40 grados y nos da este valor. Y al realizar esta multiplicación obtenemos que la componente vertical tiene un valor de menos 22.4 newtons. Al tener el valor de la componente vertical podemos hallar el torque. Hacemos el reemplazo de los valores. Este es el de la componente vertical y este viene a ser el valor de la distancia o brazo. Al realizar este producto obtenemos que el momento de fuerza o torque de esta tuerca que gira con ayuda
de esta llave es de menos 6.72 newton por metro. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. También pueden visitar la página web www.comoaprendermas.com.